El cuerpo humano, sistemas interactivos. El cuerpo humano se compone de billones de células distintas. En sus necesidades, las células no son muy diferentes de la gente en una comunidad grande. Las gentes dependen unas de otras para muchos servicios especializados que les proporcionan alimentos y vestidos, información y transporte, y satisfacen otras necesidades vitales. Y con las células ocurre algo muy parecido. Todas las células efectúan las mismas funciones vitales básicas, pero las células también se especializan. Hay células de los huesos, de la piel y de los músculos. Al coordinar sus funciones especializadas, las células forman tejidos y los tejidos forman órganos. Y luego los órganos mismos interactúan en varias combinaciones para ayudar al cuerpo a realizar sus funciones vitales. Llamamos a estas combinaciones sistemas del cuerpo humano. Un órgano puede ser parte de más de un sistema, contribuyendo a realizar las funciones de cada uno de los sistemas de que forma parte. Efectivamente, la idea de sistema es sencillamente una invención humana que ayuda a organizar nuestra comprensión de las cosas increíbles que ocurren dentro de nuestros cuerpos. Para comprender cómo cooperan los sistemas del cuerpo humano, necesitamos ver cómo sostienen la vida de las células y cómo interactúan los tejidos y los órganos formados por células especializadas. Durante la vida de una célula, utiliza nutrientes para obtener sus materiales de construcción y su energía. También emplea oxígeno para liberar esa energía y como resultado de toda esta actividad química, la célula produce desechos. Los nutrientes, el oxígeno y los productos de desecho se transportan todos ellos a través de la sangre. La sangre es parte del sistema circulatorio. La sangre que fluye por los vasos de ese sistema es el vínculo entre los diversos sistemas del cuerpo. Es tanto una línea de comunicación como de abastecimiento que ayuda a que las células efectúen trabajos necesarios y complejos para conservarse ellas y nosotros vivos. Como la sangre está involucrada en el funcionamiento y mantenimiento de todos los sistemas del cuerpo, podemos ver cómo interactúan los sistemas siguiendo sencillamente el flujo de la sangre por el cuerpo. Empezaremos en los capilares, una red de vasos sanguíneos microscópicos, tubulares y de paredes finas que se extienden por todas las partes del cuerpo. A través de las paredes de estos capilares se realizan los intercambios de nutrientes, oxígeno y productos de desecho entre la sangre y las células. La sangre fluye desde los capilares y vasos más grandes, las venas, llegando luego a la parte principal del sistema circulatorio, el músculo que bombea la sangre por todo el cuerpo, el corazón. El corazón mueve la sangre por circuitos separados al mismo tiempo, a los pulmones y de vuelta, y luego por el cuerpo a todas sus células y de vuelta otra vez. La sangre que vuelve de su circuito por el cuerpo lleva dióxido de carbono y otros desechos de las células. La sangre entra en una de las dos cámaras superiores del corazón, la de la derecha. La cámara se contrae empujando la sangre en la cámara derecha inferior. Luego esa cámara se contrae y la sangre se saca del corazón y se bombea por las arterias a los pulmones, donde recoge oxígeno. Luego la sangre vuelve a la cámara superior del corazón, la izquierda, y se ha completado un circuito. La cámara superior izquierda se contrae y empuja la sangre a la cámara inferior izquierda. Y cuando ésta se contrae, la sangre se bombea del corazón a las arterias. Ahora empieza el segundo circuito. Pero recuerden que las dos cámaras superiores y las dos inferiores se contraen al mismo tiempo y que los dos circuitos se efectúan juntos, permitiendo a la sangre absorber el oxígeno del aire y suministrarlo luego a las células del cuerpo. Recuerden ahora que la sangre transporta también nutrientes a las células. Las células utilizan estos nutrientes como energía y como materias primas para construir nuevas células. Los nutrientes vienen de los alimentos que se ingieren, transformando un bocado de comida en algo útil que el sistema circulatorio puede llevar a las células. Este es el trabajo del sistema digestivo. La digestión empieza en la boca. La lengua y los dientes cooperan para triturar el alimento en trozos pequeños que se tragan. Esta es la trituración física. Pero la comida tiene que disgregarse también químicamente. La saliva empieza su disgregación química,
pero la mayoría de los cambios se efectúa más adelante en el aparato digestivo. El tragar lleva la comida desde la boca al esófago. Ahora, presiones onduladas de los músculos del esófago empujan la comida al estómago. El estómago es un saco muscular que continúa la trituración mecánica de la comida con su acción de batido y prosigue la disgregación química al mezclarla con los jugos gástricos que segrega. Las enzimas que forman parte de estos jugos gástricos, segregadas por glándulas situadas en el forro del estómago, empiezan a descomponer las complejas proteínas del alimento en partes más simples. Mientras algunos nutrientes son absorbidos a través de la pared del estómago y pasan a los vasos sanguíneos que la rodean, la mayoría del líquido caldoso en que se ha convertido la comida es empujado al intestino delgado. Las glándulas de la parte superior del intestino delgado segregan más enzimas. Estas, junto con las enzimas del páncreas y la bilis del hígado, continúan la digestión de la comida. La mayor parte de los nutrientes que puede utilizar el cuerpo pasan a la corriente sanguínea a través de las paredes de capilares que recubren el intestino delgado. Y lo que queda, las sustancias que el cuerpo no puede utilizar, pasan finalmente al intestino grueso y salen del cuerpo. Los nutrientes que han pasado al sistema circulatorio se transportan primero al hígado. Aquí algunos se almacenan o se siguen procesando y luego se llevan a las células del cuerpo. Ahora bien, el oxígeno que las células utilizan para obtener energía de estos nutrientes está en el aire que nos rodea. La tarea de aportar el oxígeno le corresponde al aparato respiratorio. Cuando se inspira, el oxígeno del aire entra en el cuerpo a través de la nariz y de la boca. Aquí el aire se calienta, se humedece y hasta cierto punto se limpia, siguiendo su viaje hasta la tráquea. La tráquea se divide en tubos más pequeños y se divide una y otra vez en ramas aún más pequeñas que se extienden a los pulmones. Hay bolsas de aire en los extremos de estas ramas. El oxígeno pasa por las finas paredes de esas bolsas a los capilares que se entretejen a su alrededor, uniéndose químicamente con hemoglobina de las células rojas de la sangre, que le prestan a esta su color. Al mismo tiempo, el dióxido de carbono de desecho sale de la sangre por las bolsas de aire, uniéndose al aire que aportó el oxígeno. Luego, cuando se expira, el dióxido de carbono regresa con el aire del que ahora forma parte por la tráquea y sale del cuerpo. Para meter el oxígeno en el cuerpo y sacar el dióxido de carbono, el aparato respiratorio necesita la ayuda de otros sistemas, además del circulatorio. Entre ellos está el sistema muscular y el esqueleto. Los pulmones están rodeados, sostenidos y protegidos por las costillas, parte del esqueleto, y por una gruesa plancha de músculo situada por debajo de ellos, el diafragma, parte del sistema muscular. Hay otros músculos sujetos a las costillas. Cuando estos se contraen, levantan las costillas. Al mismo tiempo se contrae el diafragma y se extiende. Estas dos acciones aumentan el espacio interior del tórax, expandiendo los pulmones, que son elásticos. Baja la presión del aire dentro de los pulmones y el diafragma se relaja, y la mayor presión exterior empuja aire en los pulmones a través de la nariz y de la boca. Cuando se relajan los músculos que tiran de las costillas y se relaja el diafragma, los pulmones vuelven a su tamaño menor original, echando el aire fuera. Todo el proceso se repite cada vez que se respira. Hay otras muchas maneras de interacción entre el sistema muscular y el esqueleto. Por ejemplo, el esqueleto proporciona la armazón del cuerpo, mientras el sistema muscular mantiene unida esa armazón y hace que se mueva. El brazo es un buen ejemplo de esta asociación. El músculo está trabado en un tendón en un extremo del hueso del antebrazo. Cuando se contrae el músculo, mueve el hueso del antebrazo. Como los músculos solo trabajan al contraerse, se requiere otro músculo para mover el brazo en dirección contraria. Cuando tira el músculo de un lado, se relaja el del otro. Pero no todos los músculos del cuerpo son esqueléticos. Un segundo tipo de célula muscular forma los tejidos del corazón, el músculo que acciona el sistema circulatorio. Y otro tercer tipo es especialmente importante en el aparato digestivo. Estos músculos producen las ondas de los diversos órganos que mueven la comida. Las células musculares, como todas las demás células vivas del cuerpo, necesitan nutrientes y oxígeno para vivir. El sistema digestivo proporciona el alimento.
El sistema respiratorio, el oxígeno, y el circulatorio suministra ambos a las células. Pero este proceso de convertir el alimento en energía produce desechos que tienen que eliminarse. Estos desechos son principalmente agua, calor, dióxido de carbono y varios materiales químicos venenosos. Su eliminación es principalmente la responsabilidad del sistema excretor. Después de que la sangre recoge los desechos de las células, los lleva a los diversos órganos del sistema excretor, que los eliminará. La mayor parte del agua y otras sustancias venenosas innecesarias se eliminan por medio de los riñones. Las grandes arterias llevan la sangre a ese par de órganos. En los riñones, el exceso de agua y de materiales venenosos de desecho se filtran de la sangre, atraviesan luego los riñones y pasan a la vejiga para ser eliminados del cuerpo. El dióxido de carbono se elimina, claro está, mediante los pulmones, pero los pulmones ayudan también a eliminar calor y agua de desecho. El calor y el agua, igual que las sales minerales, también se eliminan a través de la piel. La piel es un órgano importante del sistema excretor, pero la piel también está involucrada en otro de los sistemas del cuerpo. Entretejida por la piel está una fina red de nervios que ayudan a sentir el calor y el frío, la presión y el dolor. Estos nervios forman parte del sistema nervioso. El sistema nervioso extiende su red a todas las partes del cuerpo. Está formado por billones de células nerviosas especializadas llamadas neuronas. Cuando éstas son estimuladas, generan impulsos electroquímicos y los pasan de una célula nerviosa a otra. De ese modo, los impulsos pueden moverse a lo largo de los nervios que conforman las neuronas. Las células nerviosas, como las demás células del cuerpo, dependen de alimento y oxígeno obtenidos por los sistemas digestivo y respiratorio y suministrados por el sistema circulatorio, y sus productos de desecho se eliminan por el sistema excretor. El sistema nervioso contribuye a mantenernos en contacto con el mundo exterior, así como a mantenernos conscientes de algunas de las cosas que pasan en el interior del cuerpo. Los nervios de todo el cuerpo están unidos por la médula espinal y esta está unida al cerebro. Las células nerviosas del cerebro, muy interconectadas, permiten pensar y sentir, hablar y soñar, ver y entender. El cerebro y el resto del sistema nervioso ejercen la mayor parte del control sobre los otros sistemas. El sistema nervioso controla el sistema circulatorio al regular el ritmo de los latidos del corazón. Controla el sistema respiratorio vigilando el nivel de dióxido de carbono existente en la sangre y activando los músculos que nos hacen respirar. Controla también todos los demás músculos enviándoles señales que los hacen contraerse o relajarse y supervisa la manera en que nos movemos. El sistema nervioso afecta también al comportamiento de un grupo diminuto de células sumamente especializadas que cuelgan de la base del cerebro. Es la glándula pituitaria que controla las actividades de la mayor parte de las demás glándulas del sistema, del que forma parte el sistema endocrino. Las glándulas endocrinas segregan poderosos mensajeros químicos llamados hormonas. Estas hormonas pasan directamente a la corriente sanguínea y son distribuidas por la sangre a ciertas células objetivo cuyas actividades afectan y coordinan. Las hormonas del sistema endocrino controlan el modo en que crecemos, la rapidez con que el cuerpo utiliza el alimento que comemos y el equilibrio de toda clase de sustancias en la sangre. El sistema endocrino segrega también hormonas que afectan al desarrollo del sistema reproductor. A través de la actividad del sistema endocrino madura el sistema reproductor. Solamente los sistemas reproductores de varones y hembras maduros pueden reproducir el cuerpo humano. Se necesitan dos clases de células para la reproducción humana, una célula huevo de una mujer y un espermatozoide de un hombre. Cuando estas dos células se unen, se produce un huevo fertilizado. Dentro del cuerpo de la mujer, el huevo empieza a dividirse y crecer, dependiendo de los sistemas del cuerpo materno. Finalmente, desarrollará sistemas propios que lo ayudarán a mantener su existencia como nuevo ser humano independiente. Las gentes de una comunidad dependen los unos de los otros para satisfacer sus necesidades, al igual que los billones de células que constituyen el cuerpo. Organizadas en tejidos y órganos que coordinan sus actividades, las células son capaces de alimentar, proteger y mantenerse unas a otras, y un sistema está íntimamente coordinado con otro. Sistemas interactivos, interrelacionados, interdependientes, que mantienen sano un organismo vivo increíblemente complejo, el cuerpo humano.
a la corriente sanguínea a través de las paredes de capilares que recubren el intestino delgado. Y lo que queda, las sustancias que el cuerpo no puede utilizar, pasan finalmente al intestino grueso y salen del cuerpo. Los nutrientes que han pasado al sistema circulatorio se transportan primero al hígado. Aquí algunos se almacenan o se siguen procesando y luego se llevan a las células del cuerpo. Ahora bien, el oxígeno que las células utilizan para obtener energía de estos nutrientes está en el aire que nos rodea. La tarea de aportar el oxígeno le corresponde al aparato respiratorio. Cuando se inspira, el oxígeno del aire entra en el cuerpo a través de la nariz y de la boca. Aquí el aire se calienta, se humedece y hasta cierto punto se limpia, siguiendo su viaje hasta la tráquea. La tráquea se divide en tubos más pequeños y se divide una y otra vez en ramas aún más pequeñas que se extienden a los pulmones. Hay bolsas de aire en los extremos de estas ramas. El oxígeno pasa por las finas paredes de esas bolsas a los capilares que se entretejen a su alrededor, uniéndose químicamente con hemoglobina de las células rojas de la sangre, que le prestan a esta su color. Al mismo tiempo, el dióxido de carbono de desecho sale de la sangre por las bolsas de aire, uniéndose al aire que aportó el oxígeno. Luego, cuando se expira, el dióxido de carbono regresa con el aire del que ahora forma parte por la tráquea y sale del cuerpo. Para meter el oxígeno en el cuerpo y sacar el dióxido de carbono, el aparato respiratorio necesita la ayuda de otros sistemas, además del circulatorio. Entre ellos está el sistema muscular y el esqueleto. Los pulmones están rodeados, sostenidos y protegidos por las costillas, parte del esqueleto, y por una gruesa plancha de músculo situada por debajo de ellos, el diafragma, parte del sistema muscular. Hay otros músculos sujetos a las costillas. Cuando estos se contraen, levantan las costillas. Al mismo tiempo se contrae el diafragma y se extiende. Estas dos acciones aumentan el espacio interior del tórax, expandiendo los pulmones, que son elásticos. Baja la presión del aire dentro de los pulmones y el diafragma se relaja, y la mayor presión exterior empuja aire en los pulmones a través de la nariz y de la boca. Cuando se relajan los músculos que tiran de las costillas y se relaja el diafragma, los pulmones vuelven a su tamaño menor original, echando el aire fuera. Todo el proceso se repite cada vez que se respira. Hay otras muchas maneras de interacción entre el sistema muscular y el esqueleto. Por ejemplo, el esqueleto proporciona la armazón del cuerpo, mientras el sistema muscular mantiene unida esa armazón y hace que se mueva. Hay otras muchas maneras de interacción entre el sistema muscular y el esqueleto. Por ejemplo, el esqueleto proporciona la armazón del cuerpo, mientras el sistema muscular mantiene unida esa armazón y hace que se mueva. El brazo es un buen ejemplo de esta asociación. El músculo está trabado en un tendón en un extremo del hueso del antebrazo. Cuando se contrae el músculo, mueve el hueso del antebrazo. Como los músculos solo trabajan al contraerse, se requiere otro músculo para mover el brazo en dirección contraria. Cuando tira el músculo de un lado, se relaja el del otro. Pero no todos los músculos del cuerpo son esqueléticos. Un segundo tipo de célula muscular forma los tejidos del corazón, el músculo que acciona el sistema circulatorio. Y otro tercer tipo es especialmente importante en el aparato digestivo. Estos músculos producen las ondas de los diversos órganos que mueven la comida. Las células musculares, como todas las demás células vivas del cuerpo, necesitan nutrientes y oxígeno para vivir. El sistema digestivo proporciona el alimento, el sistema respiratorio el oxígeno y el circulatorio suministra ambos a las células. Pero este proceso de convertir el alimento en energía produce desechos que tienen que eliminarse. Estos desechos son principalmente agua, calor, dióxido de carbono y varios materiales químicos venenosos. Su eliminación es principalmente la responsabilidad del sistema excretor. Después de que la sangre recoge los desechos de las células, los lleva a los diversos órganos del sistema excretor que los eliminará. La mayor parte del agua y otras sustancias venenosas innecesarias se eliminan por medio de los riñones. Las grandes arterias llevan la sangre a ese par de órganos.
En los riñones, el exceso de agua y de materiales venenosos de desecho se filtran de la sangre, atraviesan luego los riñones y pasan a la vejiga para ser eliminados del cuerpo. El dióxido de carbono se elimina, claro está, mediante los pulmones, pero los pulmones ayudan también a eliminar calor y agua de desecho. El calor y el agua, igual que las sales minerales, también se eliminan a través de la piel. La piel es un órgano importante del sistema excretor, pero la piel también está involucrada en otro de los sistemas del cuerpo. Entretejida por la piel está una fina red de nervios que ayudan a sentir el calor y el frío, la presión y el dolor. Estos nervios forman parte del sistema nervioso. El sistema nervioso extiende su red a todas las partes del cuerpo. Está formado por billones de células nerviosas especializadas llamadas neuronas. Cuando éstas son estimuladas, generan impulsos electroquímicos y los pasan de una célula nerviosa a otra. De ese modo, los impulsos pueden... Siguiendo sencillamente el flujo de la sangre por el cuerpo. Empezaremos en los capilares, una red de vasos sanguíneos microscópicos, tubulares y de paredes finas que se extienden por todas las partes del cuerpo. A través de las paredes de estos capilares se realizan los intercambios de nutrientes, oxígeno y productos de desecho entre la sangre y las células. La sangre fluye desde los capilares y vasos más grandes, las venas, llegando luego a la parte principal del sistema circulatorio, el músculo que bombea la sangre por todo el cuerpo, el corazón. El corazón mueve la sangre por circuitos separados al mismo tiempo, a los pulmones y de vuelta, y luego por el cuerpo a todas sus células y de vuelta otra vez. La sangre que vuelve de su circuito por el cuerpo lleva dióxido de carbono y otros desechos de las células. La sangre entra en una de las dos cámaras superiores del corazón, la de la derecha. La cámara se contrae empujando la sangre en la cámara derecha inferior. Luego esa cámara se contrae y la sangre se saca del corazón y se bombea por las arterias a los pulmones, donde recoge oxígeno. Luego la sangre vuelve a la cámara superior del corazón, la izquierda, y se ha completado un circuito. La cámara superior izquierda se contrae y empuja la sangre a la cámara inferior izquierda. Y cuando ésta se contrae, la sangre se bombea del corazón a las arterias. Ahora empieza el segundo circuito. Pero recuerden que las dos cámaras superiores y las dos inferiores se contraen al mismo tiempo y que los dos circuitos se efectúan juntos, permitiendo a la sangre absorber el oxígeno del aire y suministrarlo luego a las células del cuerpo. Recuerden ahora que la sangre transporta también nutrientes a las células. Las células utilizan estos nutrientes como energía y como materias primas para construir nuevas células. Los nutrientes vienen de los alimentos que se ingieren, transformando un bocado de comida en algo útil que el sistema circulatorio puede llevar a las células. Este es el trabajo del sistema digestivo. La digestión empieza en la boca. La lengua y los dientes cooperan para triturar el alimento en trozos pequeños que se tragan. Esta es la trituración física. Pero la comida tiene que disgregarse también químicamente. La saliva empieza su disgregación química, pero la mayoría de los cambios se efectúa más adelante en el aparato digestivo. El tragar lleva la comida desde la boca al esófago. Ahora, presiones onduladas de los músculos del esófago empujan la comida al estómago. El estómago es un saco muscular que continúa la trituración mecánica de la comida con su acción de batido y prosigue la disgregación química al mezclarla con los jugos gástricos que segrega. Las enzimas que forman parte de estos jugos gástricos, segregadas por glándulas situadas en el forro del estómago, empiezan a descomponer las complejas... El sistema nervioso. El sistema nervioso extiende su red a todas las partes del cuerpo. Está formado por billones de células nerviosas especializadas llamadas neuronas. Cuando éstas son estimuladas, generan impulsos electroquímicos y los pasan de una célula nerviosa a otra. De ese modo, los impulsos pueden moverse a lo largo de los nervios que conforman las neuronas. Las células nerviosas, como las demás células del cuerpo, dependen de alimento y oxígeno obtenidos por los sistemas digestivo y respiratorio y suministrados por el sistema circulatorio, y sus productos de desecho se eliminan por el sistema excretor. El sistema nervioso contribuye a mantenernos en contacto con el mundo exterior, así como a mantenernos conscientes de algunas de las cosas que pasan en el interior del cuerpo. Los nervios de todo el cuerpo están unidos por la médula espinal y esta está unida al cerebro.
Las células nerviosas del cerebro, muy interconectadas, permiten pensar y sentir, hablar y soñar, ver y entender. El cerebro y el resto del sistema nervioso ejercen la mayor parte del control sobre los otros sistemas. El sistema nervioso controla el sistema circulatorio al regular el ritmo de los latidos del corazón. Controla el sistema respiratorio vigilando el nivel de dióxido de carbono existente en la sangre y activando los músculos que nos hacen respirar. Controla también todos los demás músculos enviándoles señales que los hacen contraerse o relajarse y supervisa la manera en que nos movemos. El sistema nervioso afecta también al comportamiento de un grupo diminuto de células sumamente especializadas que cuelgan de la base del cerebro. Es la glándula pituitaria que controla las actividades de la mayor parte de las demás glándulas del sistema, del que forma parte el sistema endocrino. Las glándulas endocrinas segregan poderosos mensajeros químicos llamados hormonas. Estas hormonas pasan directamente a la corriente sanguínea y son distribuidas por la sangre a ciertas células objetivo cuyas actividades afectan y coordinan. Las hormonas del sistema endocrino controlan el modo en que crecemos, la rapidez con que el cuerpo utiliza el alimento que comemos y el equilibrio de toda clase de sustancias en la sangre. El sistema endocrino segrega también hormonas que afectan al desarrollo del sistema reproductor. A través de la actividad del sistema endocrino madura el sistema reproductor. Solamente los sistemas reproductores de varones y hembras maduros pueden reproducir el cuerpo humano. Se necesitan dos clases de células para la reproducción humana, una célula huevo de una mujer y un espermatozoide de un hombre. Cuando estas dos células se unen, se produce un huevo fertilizado. Dentro del cuerpo de la mujer, el huevo empieza a dividirse y crecer, dependiendo de los sistemas del cuerpo materno. Finalmente, desarrollará sistemas propios que lo ayudarán a mantener su existencia como nuevo ser humano independiente. Las gentes de una comunidad dependen los unos de los